Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal de Fran 116 GMX. Y bueno, pues vamos a hacer un nuevo vídeo. Y os advierto que lo que vais a escuchar hoy, que no va a ir todo de mi boca, no os lo vais a creer. No os vais a creer nada. Vais a quedar alucinados con lo que os vamos a contar hoy. Permitidme hacer una introducción. Sabéis que ahora están reuniéndose todos nuestros políticos en Europa, esa Europa que está mirando cada una por su culo, para intentar gestionar las ayudas que vayamos a necesitar en los distintos países. Sabéis que existe esa polémica entre los países del norte y los países del sur, porque nosotros los del sur pues somos unos gestores de mierda, somos muy vagos y no sabemos hacer con el dinero. Razón no les falta, pero no ese es el clic de la cuestión. El clic de la cuestión es que tenemos unos políticos ineptos que seguimos votando y seguimos votando para que se lleven todo el dinero o lo malgasten en rotondas preciosas con figuritas de osos echando agua por la nariz y por otros lados. Entonces, se supone que esta gran crisis, esta pandemia que tenemos, mucha gente comenta que era para romper con el sistema económico actual porque realmente no ha funcionado nunca. Ha sido una manera de darse el dinero entre ellos y en los últimos años hacia acá, pues que todo el dinero quedase en el 1% de la población. Bueno, pues yo no lo tengo nada claro. Vamos a escuchar ahora qué es lo que se ha estado haciendo hasta ahora con el dinero cada vez que ha habido una crisis de cualquier tipo. Vamos adelante con el vídeo. De lo que me gustaría hablar a mí es del 10º aniversario del terremoto de Haití. Hace 10 años prometimos ayudar en la reconstrucción de Haití. ¿Qué pasó después? Creo que fueron un total de 8.000 millones de dólares los que se recaudaron para reconstruir Haití, de los cuales 4.000 millones procedentes de Estados Unidos. Vamos, que actualmente a los haitianos debería irles estupendamente bien, ¿verdad? Porque somos tan buenos que les hemos ayudado un montón y les hemos salvado del desastre, igual que Ben Bernanke, que salvó el sistema financiero en beneficio de todos nosotros. Pues bien, el terremoto mató al menos a 220.000 haitianos y obligó a 2,3 millones, una cuarta parte de la población, a dejar su casa. De los 1.600 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria, no llegó ni un centavo a las instituciones del país y más de la tercera parte acabó en las arcas del ejército estadounidense. Y en concreto, casi el 40% de esos 1.650 millones, unos 655 millones de dólares. De los 1.140 millones de dólares destinados a la recuperación, más de una quinta parte se utilizó para condonar parcialmente la deuda de Haití con organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, y otros 10 millones fueron a parar a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, que gestionaba gran parte del dinero destinado a la recuperación. Y del resto de millones, la mayor parte fueron a parar a empresas estadounidenses. Vamos, que apenas el 1% fue a parar a las instituciones haitianas y a sus ciudadanos para reparar el desastre. Pero eso sí, no sentirnos bien por dar ese dinero. Bueno, pues eso es lo que pasaba en un desastre que no es exactamente como una pandemia, pero para ellos debió ser algo parecido. Tener en cuenta que por culpa de ese desastre murieron 220.000 personas. O sea, es un montón de gente y además todas de golpe por culpa de un terremoto. Eso evidencia que es lo que yo os decía antes, que el sistema económico que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. Tener en cuenta que todo esto lo estaban haciendo los americanos, esos americanos a los que muchos de nuestros compatriotas defienden ir a pedirles ayuda para quitar a nuestro gobierno actual, o sea, salir de la sartén para meterse en el garfo. Pero vamos a seguir escuchando para que veáis lo que hay exactamente. Ahí es donde entra en juego el concepto de la deuda intergeneracional. ¿Qué fue lo que pasó cuando se concedieron las ayudas a Haití? En plan, usted nos debe dinero, pero es que su padre también. Igual que el padre de su padre, y lo mismo pasa con el padre del padre de su padre.
Vamos, que el FMI saca el árbol genealógico y dice, su familia nos debe dinero desde el año 1642 y también desde 1732. Eso es lo malo del sistema de reserva fraccionaria, que los bancos tienen unos balances generales totalmente opacos a los que nadie puede acceder, lo cual les permite decir que se les debe dinero en lugares de los que antes nadie había oído hablar. Es más, el dinero que se recauda a raíz de la crisis se utiliza para saldar una serie de deudas de las que nadie tenía constancia, y todo a través del FMI, una de las instituciones más corruptas que tenemos sobre la faz de la Tierra. Bueno, y ya habéis oído, todos estos estímulos económicos que están realizando ahora por parte de tanto el Banco Central Europeo como el la Reserva Federal Americana, pues consisten en dar ingentes cantidades de dinero. No sé si en Europa eran unos 750.000 millones de euros, pero dárselos ¿a quién? A dárselos a los bancos, evidentemente, para que ellos luego nos lo puedan prestar a un interés X, cuando ellos lo reciben a un interés cero, y que esa famosa deuda siga perdurando por encima del tiempo y del espacio. Porque recordad que si vosotros ahora muchos vais a estar en una situación económica muy precaria, algunos tendréis negocios y la única manera de salvaguardar ese negocio después de haber estado cerrado durante 2 meses, la única manera, como os digo, que se os va a ocurrir es pedir un crédito, que será simplemente más dinero que le debáis a alguien. Por eso os decía que este sistema económico que hemos tenido hasta ahora no funciona, nunca ha funcionado. Es una manera de que los ricos se hagan más ricos y los pobres todavía más pobres, con deudas intergeneracionales que serán para siglos de los siglos. Por eso sería esta la oportunidad fantástica para romper con todo esto y hacer lo que tendrían que hacer, pues una condonación total, romper y empezar todos de cero. Pero vamos a seguir escuchando un poco. A ver, es cierto que una pequeña parte fue a parar a instituciones como el FMI o el Banco Mundial, pero la mayoría del dinero acabó en las arcas del ejército estadounidense, de la Guardia Costera, de los contratistas militares de Virginia, etcétera. Porque la mera presencia del ejército, que supuestamente estaba ahí para proteger la zona y asegurarse de que no hubiera gente peligrosa por los alrededores, impidió que se entregara gran parte de la ayuda, como los alimentos o los medicamentos que se enviaron desde Europa a través de ONG como Médicos Sin Fronteras. Vamos a verlo más en detalle. La Guardia Costera estadounidense, que percibió $50 millones por su papel, desplegó 16 patrulleras para vigilar aguas haitianas e internacionales, para garantizar, en declaraciones de su portavoz, el teniente coronel Chris O'Neill, que nadie intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar. O sea, que ocurre un desastre como ese, la respuesta de Estados Unidos es: no osen entrar en nuestro territorio, estamos aquí para impedírselo. 5 días después del terremoto, el Departamento de Defensa envió a Haití uno de sus aviones de carga, emitiendo un mensaje en criollo mientras sobrevolaba territorio haitiano. Si cree que encontrará la puerta abierta y podrá entrar en Estados Unidos, se equivoca. Lo interceptarán y lo devolverán a su lugar de procedencia. Ese fue el mensaje de Estados Unidos en un país en el que acababan de perder la vida 220.000 personas y en el que se habían quedado sin casa millones más. En un desastre como ese, Estados Unidos se dedica a sobrevolar el territorio con el dinero de la ayuda internacional, diciéndole a la gente que ni se le ocurre intentar escapar. Y es que es tremendo lo que acaba de decir. Y me imagino que muchos de los que me estén viendo me llamarán comunista de mierda, porque estoy diciendo que es que, vamos a ver, los americanos han estado haciendo todo este tipo de tropelías como la que acaban de narrarnos desde los siglos de los siglos, o sea, casi desde el principio de su reinado, califato, que vale que los chinos y los rusos todavía serán peores, pero es que tampoco se puede perdonar lo que han estado haciendo estas gentes con el resto del mundo. Han estado... yo es que a veces pienso de cuando las Naciones Unidas declaró como ilegal el comunismo en el mundo, yo no sé, vamos a ver, declaráis ilegal el comunismo en el mundo, que estoy de acuerdo, pero ya de paso os tenéis que poner a declarar ilegal esto también, porque si lo uno provocó millones y millones de muertes, ya veis la cantidad de muertes, y más que muertes, sufrimiento que pueden estar ocasionando este tipo de actuaciones como las que han estado realizando los americanos. Por eso me enerva que vaya, por ejemplo, alguien de Vox para solucionar los problemas del país a negociar con Trump. ¿Qué? ¿A negociar qué?
llamarme comunista, pero yo es que, vamos, es que esto no lo quiero, pero seguir escuchando, vamos a seguir escuchando, que creo que todavía tiene mucho más que decirnos. Y por si fuera poco, resulta que dejaron que al mando de las operaciones estuviera Sean Penn, como si él fuera a resolver el caos que había en el país. Bueno, fueron más bien Hillary y la Fundación Clinton. Sean Penn fue por su cuenta. De hecho, le llevó un amigo mío en su avión privado para intentar ayudar a la gente. Lo que pasa es que apenas le dejaron salir de la base militar estadounidense. Así es como manejan las cosas. Pues lo mismo pasa en Puerto Rico, lo que demuestra que no hay un solo desastre del que el ejército de Estados Unidos no intente sacar tajada. Lo que pasó también fue que antes del terremoto la Fundación Clinton quería que se construyera el Parque Industrial Caracol, que es algo que les gusta mucho, construir parques industriales en los que trabaje mano de obra esclava, como sucede en las fábricas textiles de Haití. Y tras el terremoto resulta que el dinero de la ayuda internacional se utilizó no para construir viviendas para aquellos que se habían quedado sin casa y que aún vivían en tiendas de campaña, sino para expulsar por la fuerza a través del ejército a 455 familias de agricultores de la zona más fértil del país y obligarlas a trabajar por $5 la hora en una de esas fábricas textiles, cuando resulta que, según datos de Naciones Unidas, en Haití hacen falta al menos $15 al día para sobrevivir, es decir, para costearse los alimentos, la vivienda y los suministros públicos. A lo que voy es a que esos 8.000 millones de dólares nunca fueron a parar a Haití, igual que los 14 o 16 billones que ha emitido la Reserva Federal para salvar el sistema y que tampoco han llegado a él, o al menos a las clases más desfavorecidas, que eran las que supuestamente iban a recibirlo, como aquellas personas que estaban a punto de perder sus casas tras la quiebra del mercado inmobiliario y que al final las acabaron perdiendo porque las expulsaron de ellas. Y sin embargo hubo quien sacó beneficio económico de ello, como fue el caso de Tim Geithner, de Ben Bernanke y de todos aquellos que supuestamente vienen a rescatarnos, pero que lo único que hacen es saquearnos aún más y dejar que nos ahoguemos. Tremendo, tremendo. Lo de la Fundación Clinton es que, vamos, es que... tremendo, la verdad. Primero por, desprestigiar lo que es el honroso nombre y categoría de lo que es una fundación, que es una institución para ayudar. Es que esa gente debiera estar en una cárcel construida bajo 1.000 metros de profundidad en el mar y coger la llave y tenerla tirada en el pico más alto de la tierra, hombre, por Dios. Pero es que lo que hemos vivido hasta ahora bien merecía una pandemia como esta, para hacer un borrón y cuenta nueva, porque esto ha sido la mayor perversión, la que hemos vivido hasta ahora en estos últimos años, la mayor perversión que se... Me imagino que en la Edad Media haya habido perversiones iguales, pero esta es la que me ha tocado vivir y esta es la que me saca de mis casillas, por favor. Y eso es precisamente lo que refleja el gráfico sobre la velocidad monetaria, que dicha velocidad brilla por su ausencia. Por eso no circula el dinero por Haití. Porque lo han robado. Porque lo han robado y lo han metido en sus cuentas bancarias. Sí. Y ocurre en Estados Unidos y en el resto del mundo. Haití es solo un ejemplo más de un fenómeno mundial. Por eso hay un plan B, que es el Bitcoin, que nos permite crear nuestro propio sistema financiero ajeno a estos sinvergüenzas sin tener que participar en este sistema gobernado por la criptocracia. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Nada más que añadir, de verdad, nada más que añadir. De verdad que no quiero añadir más nada. Solo recordaros que este es el programa de Kaiser Report, que se emite en RT, que sí, vale, que es la televisión rusa, y algo barrerán para casa, aunque estos dos periodistas son residentes y nacidos en Nueva York, o sea que se supone que es un programa que emiten desde allí y cuentan las noticias tal cual les vienen. Si queréis pasaros por este canal, que es un canal bastante interesante para enterarse de cómo funciona el tema de la economía, y más ahora que tenemos que estar pendientes de cuáles son los derroteros que va a tomar, pues podéis buscarlo en RT y Kaiser Report. Nada más. No quiero añadir más nada porque me cabreo. Mucha suerte a todos, que ojalá estéis pasándolo lo mejor posible, cuidaros mucho y un abrazo cariñoso para todos.